Sean todos bienvenidos, me da mucho gusto poder saludarles y poder estar con ustedes. Yo quiero invitarles a que juntos leamos la Biblia en el Evangelio según San Juan, el capítulo 11, verso 21 al 26, versos que hemos estado leyendo una y otra vez por cuanto hablan de esa afirmación que el Señor Jesús hizo a sus discípulos cuando Él dijo, yo soy, acompañado de una metáfora, y esta es la resurrección y la vida. Y dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y el Señor le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y en este día yo deseo compartir con ustedes la quinta enseñanza acerca de nuestro Señor Jesucristo como la resurrección y la vida. Y habiendo comprobado en nuestra enseñanza anterior con evidencias de que la resurrección de Jesucristo es un hecho real, yo deseo referirme a la importancia que tiene la resurrección de nuestro amado Señor y Salvador para la vida de todo ser humano. Y cuando digo la vida de todo ser humano, estoy hablando de la vida de personas que ya se han convertido a Dios, que son cristianas, pero también la vida de personas que no se han convertido a Dios, que no son cristianas. Y para ello, deseo dar inicio a esta enseñanza citando nuevamente la opinión de dos comentaristas de la Biblia ampliamente conocidos, y el primero de ellos es Matthew Henry, quien escribió al respecto: la doctrina de la muerte y resurrección del Señor Jesús están en el fundamento del cristianismo. Si se mueve este fundamento, todo se derrumba. Toda nuestra esperanza con respecto a la eternidad se hunde de una vez. Es solo abrazando esta verdad firmemente que los cristianos pueden permanecer firmes. Oiga bien, que los cristianos pueden permanecer firmes en el día de la prueba y mantenerse fieles a Dios. Era tan solo mediante esto que podían esperar la salvación, puesto que no hay salvación en ningún otro nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y no hay salvación en su nombre, sino por el hecho o la realidad de su muerte y resurrección. La muerte y el volver a la vida, la crucifixión de nuestro Redentor y su conquista sobre la muerte son la misma fuente de nuestra vida y esperanza espiritual. Pues si Cristo no resucitó, escribió Matthew Henry, nuestra predicación es vana. Y vana también es nuestra fe, citando al apóstol Pablo en 1 Corintios 15:14. Y hasta aquí lo que dice Matthew Henry. Ahora bien, William MacDonald escribió: una de las piedras fundamentales de la fe cristiana, firme e inamovible, es la evidencia histórica de la resurrección del Señor Jesucristo. Aquí tú y yo podemos mantenernos firmes y librar la batalla por la fe, porque tenemos una posición que no puede ser refutada o desmentida. Puede ser negada, escribió MacDonald, pero no puede ser refutada. Y está aquí lo que escribió MacDonald.
En la Biblia, la palabra de Dios, encontramos varias razones que prueban la importancia que tiene la resurrección de Jesucristo, como decíamos, tanto para personas que ya se han convertido a Dios como para las personas que aún no lo han hecho. Y yo deseo compartir estas razones refiriéndome a ellas, en primer lugar, con respecto a nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, con respecto a su palabra, la Biblia. Y en tercer lugar, con respecto a cada uno de nosotros. Y el día de hoy quiero referirme a las razones de por qué la resurrección del Señor Jesús es importante para todos nosotros con respecto a su persona. Y la primera razón es porque el que Jesucristo haya resucitado prueba que Él es el Hijo de Dios. En su carta o epístola a los Romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 1, del verso 1 al 4, él escribió lo siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y yo quiero centrarme en esta última parte, en donde el apóstol Pablo se refiere a nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne y que fue declarado, nos dice, Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, es decir, el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. En su libro Más que un carpintero, que recomiendo a todos para que sea leído y meditado, George McDowell, en el capítulo 2, él escribe, en el capítulo 2 titulado Señor, mentiroso y lunático, él escribió: la pregunta es, ¿fue Jesús un mentiroso? ¿Fue acaso un demente o es el Señor? Veamos primeramente la primera alternativa. ¿Fue Él un mentiroso? Si cuando Jesús hizo sus afirmaciones sabía que Él no era Dios, entonces mentía y engañaba deliberadamente a sus seguidores. Sin embargo, si Él fue un mentiroso, entonces también fue un hipócrita, puesto que les dijo a otros que fueran honrados a cualquier costo, aunque Él mismo enseñó y vivió una mentira descomunal. Aún más, Él fue un demonio, pues le dijo a otros que confiaran en Él con respecto a su destino eterno. Si Él no podía respaldar sus afirmaciones y lo sabía, entonces fue inexplicablemente malvado. Finalmente, también hubiera sido un tonto, pues por afirmar que era Dios fue crucificado. Muchos dirán que Jesús fue un buen maestro de moral. Seamos realistas. ¿Cómo pudo Él haber sido un gran maestro de moral y con conocimiento de causa engañar al pueblo en el aspecto más importante de su enseñanza, su propia identidad? Tendríamos que concluir lógicamente que Él fue deliberadamente un mentiroso. Y este concepto acerca de Jesús, sin embargo, no coincide con lo que sabemos, ya sea acerca de Él o de los resultados de su vida y enseñanza. Donde quiera que el nombre de Jesús ha sido proclamado, hay vidas que han cambiado hacia el bien, naciones que han cambiado hacia lo mejor, ladrones que se han convertido en hombres honrados, alcohólicos que vuelven a la sobriedad, individuos llenos de odio que han llegado a ser canales de amor, personas injustas que han llegado a ser justas. William Leakey, uno de los más notables historiadores de Gran Bretaña y, por cierto, decidido oponente al cristianismo organizado, escribe: le estaba reservado al cristianismo presentar al mundo un personaje ideal que a través de los cambios de 18 siglos ha inspirado los corazones de los hombres con amor apasionado, se ha manifestado capaz de actuar en todas las edades,
las naciones, los temperamentos y las condiciones, no solo ha sido el más sublime ejemplo de virtud, sino el más fuerte incentivo para la práctica de ella. El simple resumen de estos 3 cortos años de vida activa ha hecho más para regenerar a la humanidad que todas las discusiones de los filósofos y las exhortaciones de los moralistas. Y Josh McDowell cita al historiador Philip Schaff, que en uno de sus escritos ofrece argumentos convincentes tras la posibilidad de que Cristo hubiera podido ser un mentiroso. Dice Schaffer, en nombre de la lógica, del sentido común y de la experiencia, ¿cómo hubiera podido un impostor, que es un hombre engañoso, egoísta y depravado, haber inventado y mantenido consistentemente desde el principio hasta el fin el carácter más puro y noble que se ha conocido en la historia, con el más perfecto aire de verdad y realidad? ¿Cómo hubiera podido él concebir y desarrollar exitosamente un plan de beneficencia sin paralelo, de magnitud moral y de sublimidad, y sacrificar su propia vida por él en presencia de los más vigorosos prejuicios de su pueblo y de su época? De modo que, concluye Josh McDowell, alguien que vivía como Jesús vivió y que enseñe como Jesús enseñó y muera como Jesús murió, no puede ser un mentiroso. Entonces, ¿cuáles son las otras alternativas? ¿Fue acaso entonces un demente? Si es inconcebible que Jesús hubiera sido un mentiroso, entonces no hubiera podido él pensar de sí mismo que era Dios, pero equivocadamente. Al fin y al cabo es posible ser sincero y a la vez estar equivocado. Sin embargo, tenemos que recordar que el hecho de que alguno piense de sí mismo que es Dios, especialmente en la cultura ferozmente monoteísta, y luego decirle a otros que su destino eterno depende de creer en Él, no es un leve vuelo de fantasía, sino el pensamiento de un loco en el sentido más amplio de la palabra. ¿Fue entonces Jesús un demente? A la luz de las cosas que sabemos acerca de Jesús, es difícil imaginar que él estaba mentalmente perturbado. Aquí tenemos un hombre que habló algunas de las verdades más profundas de las que se tenga noticia. Sus instrucciones han liberado a muchos individuos que se hallaban en la esclavitud mental. Clark Pinnock pregunta, ¿fue él un alucinado con respecto a su grandeza? ¿Un paranoico, un engañador sin mala intención, un esquizofrénico? Repetimos, la cordura y profundidad de sus enseñanzas solo sirven para apoyar el argumento que favorece ser que Jesús fue la persona más cuerda, el argumento que favorece su total sanidad mental. Qué maravilloso sería ser tan cuerdos como él fue. Y Philip Schaff razona al respecto. ¿Está inclinado un intelecto de esta naturaleza, claro como el cielo, fortificante como el aire de la montaña, agudo y penetrante como una espada, completamente sano y vigoroso, siempre dispuesto y siempre dueño de sí mismo, a un radical y absolutamente serio engaño con respecto a su propio carácter y a su propia misión? Esto es una absurda imaginación, declara Schaffer. Entonces, dice McDowell, fue Jesús el Señor. Y escribe, personalmente, no puedo llegar a la conclusión de que Jesús fue un mentiroso ni un loco. La única alternativa que queda es la de aceptar que Él fue el Cristo, el Hijo de Dios, tal como Él lo afirmó. Ahora bien, el asunto importante en estas 3 alternativas no es cuál de ellas es la posible. La pregunta es, ¿cuál es la más probable? Sin embargo, óigalo bien, y se dirige a los lectores como yo me dirijo a ustedes ahora. Sin embargo, su decisión respecto a lo que Cristo es no tiene que ser el fruto de un razonamiento intelectual sin fundamento,
No puede usted colocarlo en la galería como un gran maestro de moral. ¿Por qué? Porque esta no es una opción válida. Él es un mentiroso o un demente, o bien el Señor y Dios. Usted ha de decidir. Y termina escribiendo: las evidencias están claras a favor de que Jesús es el Señor. Algunas personas, sin embargo, rechazan estas claras evidencias por causa de las implicaciones morales que conllevan. No quieren enfrentarse a la responsabilidad ni a las implicaciones de llamarlo Señor. Hasta aquí lo que escribió George McDowell en este excelente libro, Más que un carpintero. Y yo quisiera que hoy veamos algunas de las evidencias de que el Jesucristo es el Señor o el Hijo de Dios como Él afirmó ser. La palabra griega que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, utiliza en Romanos 1:4 para declarado, cuando dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder. Esta palabra griega para declarado es la palabra orizo, que significa, entre otras cosas, definir, determinar, distinguir. Y aquí precisamente en Romanos 1:4 significa una exhibición tan clara y completa del asunto que lo hace irrefutable. Y lo repito, aquí significa una exhibición tan clara y completa del asunto de que Jesús es el Hijo de Dios que lo hace irrefutable. Amados y amadas, el Señor fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, o como decíamos, según el Espíritu Santo, quien en su bautismo por Juan, allá en el río Jordán, descendió sobre él. ¿Para qué? Para capacitarlo en su predicación, para realizar todo tipo de milagros, para soportar el sufrimiento y para vencer el pecado, y así dar testimonio a todos del hecho de que Él es el Hijo de Dios, lo cual implica ser uno con Dios, pero también el Mesías o el Cristo, el Salvador. El apóstol Juan escribió al respecto. Al final de su evangelio, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero todas las señales que están escritas, ellas se escribieron ¿para qué? Para que creáis, para que creamos que Jesucristo es quien dijo ser el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero la exhibición más clara y completa del asunto, y que lo hace irrefutable, es el hecho de que fue declarado Hijo de Dios por su resurrección de entre los muertos. Considero necesario aclarar que el hecho de que el Señor resucitó, o por el hecho de que el Señor resucitó, esto no le hizo Hijo de Dios, sino que Él ya era Hijo de Dios, y esto solamente confirmó y reveló quién era Él, como una evidencia irrefutable que Él es el Hijo de Dios. Título que, por cierto, se usa unas 30 veces en los evangelios para referirse al Señor Jesucristo, y solamente al Señor Jesucristo, y que lo identifica, oiga bien, lo identifica como Dios mismo en esencia. Y así, o de esta manera, su victoria sobre la muerte fue la demostración suprema y la evidencia más concluyente de que el Señor Jesús es Dios el Hijo. Ahora permítanme comentarles lo escrito por W.J. Sparrow Simpson al respecto. Si se preguntara, escribe Sparrow Simpson, si se preguntara cómo es que la resurrección de Jesucristo es una prueba de que era Hijo de Dios, podría responderse primero que se levantó por su propio poder. Oiga bien, podría responderse primero sujetándole a padecimiento.
Cuando haya pues, es decir, resucitó, se levantó de los muertos por su propio poder. Y hasta aquí lo comentado por Sparrow. En el Evangelio según San Juan, capítulo 2, verso 19, el Señor mismo afirma a las autoridades religiosas judías que le demandaban una señal para probar con qué autoridad él había realizado aquella primera purificación del templo al inicio de su ministerio. Y él responde: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y en el verso 21 se nos dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y es obvio que el Señor está mirando hacia su propia resurrección. Aquí mismo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, en el verso 17 y 18, el Señor afirma nuevamente con respecto a el hecho de que Él resucitase por su poder. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y luego dice: tengo poder para ponerla y tengo poder ¿para qué? Para volverla a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es como si el Señor le hubiera dicho a estas autoridades judías que demandaban una señal: yo os voy a dar la más perfecta prueba de mi supremo poder al levantar del sepulcro al tercer día ese cuerpo herido y crucificado. Y es que al levantarse a sí mismo de entre los muertos, Cristo desplegó su poder sobre todo dominio espiritual y físico. Sin embargo, es necesario decir que algunas personas cuestionan este hecho tan importante como es el que el Señor Jesús resucitó por su propio poder, diciendo: bueno, pero en la Biblia leemos que fue Dios el Padre el que le levantó de los muertos, y esto es verdad. El apóstol Pedro nos dice al respecto en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 32, a este Jesús resucitó Dios. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. El apóstol Pablo nos dice también en Hechos 13:37, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Y el escritor del libro de los Hebreos nos dice al respecto en el libro de Hebreos capítulo 13, verso 20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Y yo quiero decirles algo: es que el hecho de que Dios el Padre, se nos dice aquí, resucitó a Jesucristo, esto no es inconsistente con el hecho de que nuestro Señor Jesucristo resucitase por su propio poder. Esto no es inconsistente. Esto no significa que la Biblia o su servidor se esté contradiciendo, o muchos comentaristas o estudiosos de la Biblia que opinan lo mismo. ¿Por qué razón? Bueno, primeramente porque cuando el Señor Jesucristo habla de tener poder para poner su vida y tener poder para volverla a tomar, está hablando de su propio poder. ¿Y por qué Él posee tal poder? Porque este poder es inmanente, es decir, es propio a su naturaleza como hijo de Dios que es. O sea, ese poder es inseparable de su naturaleza como hijo de Dios. Yo quiero aquí que todos recordemos que Jesús, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, nunca dejó de ser ¿qué? Verdadero Dios. Y ese es el segundo punto.
El Señor Jesús puede resucitar por sí mismo y el Padre resucitarlo. Y esto no es inconsistente o no se contradice, porque el Padre es Dios y Jesús es Dios. Y Jesús no solo es Dios, es uno con el Padre en naturaleza, en sustancia. Además, Jesús es la resurrección y la fuente de toda vida. Jesús, uno con el Padre, uno con Dios, Dios vivo y verdadero, no solo fue el que creó todo de la nada juntamente con el Padre, sino también el que tiene el poder de, además de crear todas las cosas de la nada y de dar vida a todas las cosas de la nada, volver a darse vida a sí mismo. La noche en que el Señor fue arrestado, leemos que fue llevado a casa del sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos ahí los escribas y los ancianos en horas de la madrugada. Y fue aquí donde el sumo sacerdote Caifás se pone de pie y le da una orden al Señor, porque el Señor estaba callado ante las acusaciones falsas de falsos testigos. Y este hombre, el sumo sacerdote Caifás, puesto de pie, él ordena al Señor: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Todos estos líderes religiosos judíos sabían de los milagros que el Señor Jesús había hecho, en especial el último de todos, como fue el resucitar a su amigo Lázaro de Betania cuando ya tenía 4 días de muerto. Y sin embargo, ellos no quisieron creer que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. Es por ello que el sumo sacerdote le está ordenando, óigase bien, bajo juramento, que responda si él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y vaya manera, digo yo, de responder a esta pregunta. Vaya manera de responder a esta pregunta. No solo al afirmar: Jesús, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, sino también al resucitar e ir a la diestra de Dios y ser declarado por Dios Hijo de Dios, el Mesías, su ungido. Su ungido, ¿para qué? Para ser el Salvador del mundo. Su ungido para ser su Salvador y mi Salvador. Y amados y amadas, si el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador, como Él demostró serlo al resucitar de entre los muertos al tercer día, entonces todos los cristianos debemos gozarnos de esta grande y preciosa verdad. ¿Por qué razón? Porque no hemos puesto nuestra fe en un mentiroso ni en un impostor, sino en aquel que dijo ser el Hijo de Dios y lo demostró. Y es por ello que podemos estar seguros que todos nuestros pecados han sido perdonados de manera inmediata y completa. En el mismo momento que con un corazón contrito y humillado creímos en Él, en el Señor Jesús, como nuestro único y suficiente Salvador. Pero también los que aún no son cristianos deberían de estar inmensamente felices. ¿Por qué razón? Por cuanto hay esperanza para ellos, estando condenados por Dios al castigo eterno a causa de su rebeldía, a causa de su enemistad contra Él, por estar viviendo vidas de práctica de pecado. Y esta esperanza no está, y quiero aclararlo, en ser miembros de una organización religiosa humana o una religión, teorías
que tratan de desmentir esto, veamos que esto es de una denominación, porque ahora está de moda que si no eres de X o Y denominación, para comenzar no eres salvo, o si no eres miembro de X o Y religión, no eres salvo. No. Si tú no te has convertido a Dios, yo quiero decirte algo, tú tienes esperanza, tú tienes la esperanza de huir de la ira venidera de Dios, tú tienes la esperanza de ser salvo o salva por la gracia de Dios, ¿por medio de qué? Por medio de la fe en una persona, no en una organización religiosa o pertenecer a una organización religiosa o denominación, sino por depositar tu confianza, depositar tu fe en una persona. Y esa persona, esa única persona se llama Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y por qué otra razón? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y el apóstol Pablo en su primera epístola a Timoteo nos dice cómo se llama ese mediador, para que nadie se equivoque y deposite su fe en la persona equivocada. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y luego dice, Jesucristo, hombre, es decir, Jesucristo que se hizo hombre. Amén. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, la primera razón por la cual la resurrección del Señor es importante. ¿Por qué? Porque a través de su resurrección el Señor demostró que Él es el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. La segunda razón de por qué la resurrección del Señor Jesús es importante es porque al resucitar de los muertos, tal y como Él dijo que lo haría, nos demuestra que Él siempre dice la verdad. Y como Él siempre dice la verdad, entonces podemos confiar totalmente en Él. Podemos confiar en todo lo que Él dijo que es. Yo quiero que recordemos que el Señor Jesús afirmó a sus discípulos allá en Mateo 16:21, cuando estaban en Cesarea de Filipo, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero no solo lo dijo ahí, allá en Mateo 17:22, estando ahora en Galilea, después de la confesión de Pedro de que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y de la liberación de un muchacho endemoniado, que el Señor les dice nuevamente acerca de su muerte y resurrección. Pero también lo vimos que cuando iban subiendo a Jerusalén para celebrar ya lo que sería la última Pascua previa a su muerte, en Mateo 20, capítulo 20, versos 18 y 19, el Señor Jesús nuevamente hace mención a sus discípulos de que moriría y resucitaría. Y amados y amadas, si Él no mintió con respecto a que moriría, pero también resucitaría, tampoco va a mentir o nos va a mentir al afirmar de sí mismo: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor de las ovejas, o yo soy la puerta de las ovejas, o yo soy la resurrección y la vida, o yo soy el camino y la verdad y la vida, o yo soy la vid verdadera. O bien, cuando Él afirmó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de que de su interior correrán ríos de agua viva, hablando del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. Amados y amadas, o sea, podemos confiar en Él y podemos confiar que Él es nuestro pan de vida, la luz del mundo,
nuestra puerta de las ovejas, nuestro buen pastor, nuestra resurrección y la vida, nuestro camino, la verdad y la vida, nuestra vid verdadera. Y no solo podemos confiar que Él es nuestro, todo esto que Él afirmó ser, sino que podemos recibir todas las bendiciones que Él quiere darnos a todos aquellos que somos sus discípulos, como nuestro pan de vida, como nuestra puerta, como nuestro buen pastor, como nuestra resurrección y la vida, como nuestro camino, la verdad y la vida y nuestra vida verdadera. Pero también, no solo los cristianos podemos confiar en todo esto y confiar en que podemos recibir todas estas bendiciones que el Señor nos ofrece. Todos aquellos que aún no se han convertido a Dios a través de un verdadero arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, también pueden confiar en el Señor Jesús y pueden confiar en todas las promesas que el Señor Jesús ha dado para todos aquellos que aún no se han convertido a Él. ¿Cómo cuáles? Déjenme mencionar algunas. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna. Amén. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Ahí está la esperanza de la salvación a través del perdón de pecados por medio de la fe en Jesucristo. Y bueno, una más dice, y al que a mí viene, de ningún modo le echaré fuera, nos dice en la Biblia de las Américas. En la Reina Valera dice, el que a mí viene no le echo fuera. Me encanta lo que dice la Biblia de las Américas. De ningún modo le echaré fuera. O sea, que si tú no te has convertido a Dios, si tú no eres cristiano, pero vienes a Jesús realmente con ese corazón contrito y humillado, que no menospreciará a Dios, si vienes con la intención de abandonar tus pecados con la ayuda de Dios y suplicar misericordia a aquel que puede y quiere perdonarte, que dio su vida por ti en la cruz, entonces, óyelo bien, dice, al que a mí viene no le echo fuera, no le echo fuera. Es más, te dice Jesús, Dios no me envió a mí al mundo para condenarte, sino para que tú seas salvo. Pero bueno, pero tienes que creer en mí, tienes que arrepentirte y creer en mí. Amén. Entonces, qué maravilloso es que el Señor Jesús haya dicho que iba a resucitar y que haya resucitado. Que haya resucitado. La tercera razón es porque Dios le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Dios le sentó a su diestra, sentó a Jesús a su diestra en los lugares celestiales. Yo quiero decirles que la mano derecha es la posición de autoridad en relación con un rey. Es decir, cuando un rey sienta a una persona a su mano derecha, es porque le está concediendo autoridad ante las demás personas. Y precisamente es el lugar que el Señor Jesús ocupó y ocupa actualmente después de su resurrección y su ascensión al cielo. En la carta a los Efesios, capítulo 1, versos 19 y 20, podemos leer, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Aquí el apóstol Pablo está escribiendo esta carta a los cristianos de la ciudad de Éfeso y les dice que él ora para que ellos puedan conocer cuál es la supereminente grandeza de su poder, es decir, del poder de Dios para con nosotros los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, dice, resucitándole de los muertos y sentándole ¿dónde? A su diestra, a su derecha, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, en el verso 1 al 13, nos dice también, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria,
siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Y qué significa que se sentó a su diestra o Dios le sentó a su diestra? Que Dios el Padre dio a Jesucristo los más altos honores. Dios el Padre dio a Jesucristo, el Hijo, nuestro Salvador, los más altos honores al colocarle nuevamente en esa posición de honra, en esa posición de gloria, en esa posición de autoridad que le corresponde en los lugares celestiales, en las alturas o en la morada de Dios, como Rey de gloria que es, como verdadero Dios que es y segunda persona de la Trinidad. Y es que la diestra de Dios significa primeramente, o sentarse a la diestra de Dios significa primeramente un puesto de privilegio. Entonces, al Señor Jesús se le fue dado un puesto de privilegio, el que le corresponde. En Hebreos 1:13 se nos dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? O sea, a nadie, ni a un ángel, ni a nadie, solamente a Jesús, el Hijo de Dios. Pero también el sentarse a la diestra de Dios significa no solo un puesto de privilegio, un puesto de poder. En el Evangelio según Mateo, capítulo 26, verso 64, para los que les gusta anotar, el Señor Jesús afirmó a Caifás al respecto: además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Por qué? Porque el sentarse a la diestra significa un puesto de poder, pero también es un puesto de deleite. En el Salmo 16:11 leemos: en tu presencia hay plenitud de gozo, deleites a tu diestra para siempre. Y es un puesto, sentarse a la diestra es un puesto en donde la persona que ahí se sienta ejerce dominio. Es decir, el Señor, sentado en ese lugar a la diestra del Padre, ejerce el dominio. El apóstol Pedro, después de referirse a la resurrección del Señor Jesús, escribe allá en 1 de Pedro capítulo 3 verso 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y ojo, a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y es ahí, a la diestra de Dios, en ese puesto de privilegio, de poder, de deleite y de dominio, en donde actualmente el Señor Jesucristo está. Pero también se ha prometido a todos los que hemos creído en Él como nuestro único y suficiente Salvador, que también estaremos, óigase bien, ¿dónde? Donde Él esté. Y yo pregunto, ¿no es esto maravilloso? O sea, ¿no es esto maravilloso que también vamos a estar ahí en la gloria con Cristo? Hermanos y hermanas, yo pregunto, ¿no te anima esto a luchar cada día para vencer la tentación con la ayuda de Dios a través de su Santo Espíritu, y de esa manera poder perseverar hasta el día que Él nos llame a su presencia a través de la muerte, o cuando Él venga en su segunda venida, lo que suceda primero?
Y tú, querida persona que aún no te conviertes, yo quiero preguntarte, ¿no te anima el saber que puedes estar con Cristo en la gloria y puedes deleitarte en su presencia y adorarle por toda la eternidad si tan solo te arrepientes de todos tus pecados, de esos pecados que has cometido contra Dios y contra tu prójimo, con pesar, con vergüenza, con dolor, por haber ofendido a un Dios tan bueno, a un Dios tan misericordioso que solo te ha amado y desea tu bienestar? La cuarta razón de la importancia de la resurrección de nuestro Señor es que Dios le puso como Señor de todos y de todo. Dios le puso como Señor de todos y de todo. En la carta o epístola a los Efesios, el apóstol Pablo escribe allá en el capítulo 1, verso 20, 21 y la primera parte del 22 lo siguiente. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ya lo vimos. ¿Pero sobre qué? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. ¿Y sobre qué? Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y mira lo que dice el verso 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Amados y amadas, ¿qué significa esto? Significa una sola cosa. Que el Señor Jesús es superior a toda potestad, a toda autoridad humana o angélica, ahora y por los siglos. ¿Por qué razón? Porque el Señor afirmó de sí mismo allá en Mateo 28, 18, toda potestad o toda autoridad, como lo traduce muy bien la Biblia de las Américas, toda potestad o toda autoridad me es ¿qué? Me es dada. ¿Por quién? Por el Padre. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Amados y amadas, el Señor Jesús es el Hijo de Dios, pero también es nuestro Salvador. Pero también yo quiero que nunca olvidemos que es el Señor soberano. Óigalo bien, nunca olvidemos que Él es el Señor soberano. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados o hemos sido enseñados nada más que Él es el Salvador, pero no el Señor soberano, y que tú le puedes recibir como tu Salvador, haciéndole a un lado como el Señor de tu vida, cuando Jesucristo es Señor y Cristo. Tú no puedes dividir al Señor Jesús. Tú no puedes tomar solamente el hecho de que Él sea tu Salvador, o no solo puedes recibirlo para que Él sea tu Salvador, dejándolo a un lado como el Señor de tu vida. ¿Por qué? Porque Él es el Señor soberano y tiene poder absoluto sobre todos los seres que están en los cielos y en la tierra, y sobre toda cosa creada por Él y para Él. Y esto lo vemos por cuanto se nos dice que Dios sometió todas las cosas creadas bajo sus pies. Y bajo toda cosa creada bajo sus pies estamos todos nosotros. Estás tú y estoy yo. Estamos bajo su dominio. ¿Por qué? Porque Él ejerce el dominio transformados de ser unos hombres sobre los hombres, no solo sobre los ángeles, sino también sobre todo el resto de la creación. Sin embargo, oiga bien, a pesar de que los elementos de la naturaleza se sometieron a Él, a pesar de que los demonios se sometieron a Él, aún la enfermedad y la muerte, vemos cómo el ser humano sigue rebelándose contra su Creador, sigue rebelándose contra su Señor, contra su Dios y Salvador. ¿De qué manera? Bueno, no solamente no haciendo su voluntad como lo hace, no solamente desobedeciendo su palabra,
desobedeciendo sus mandamientos, sino también sabiendo hacer lo bueno y no lo hace. Pero también al rechazar esa invitación que cada día Dios le hace por su infinito amor y su grande misericordia, para que la persona que aún no se ha convertido a Dios pueda venir a Él con un corazón contrito y humillado. ¿Para qué? Para creer en Él como su Señor y Salvador y obtener el perdón de todos sus pecados. Si ven cómo el ser humano todavía sigue rebelándose contra Él, primeramente no haciendo su voluntad, no obedeciendo su palabra, no obedeciendo sus mandamientos, pero también sabiendo lo que es bueno y no haciéndolo, pero también rechazando esa invitación que por amor y misericordia Jesús le hace de venir a Él con un corazón contrito y humillado para creer en Él como Señor y Salvador y obtener el perdón de todos los pecados. Qué triste. Es por ello que hoy te ruego a ti, querida persona, que no te has convertido a Dios, que ya no seas una de estas personas que se continúa revelando al Señor Jesús. ¿Por qué razón? Porque yo le aseguro que por cuanto Dios exaltó hasta lo sumo a Jesucristo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, lo cual le hace Señor de todo y de todos, incluyéndole a usted. Dios mismo nos dice en su palabra que toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra se va a doblar ante Jesús. Óigalo bien. Por cuanto Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, toda rodilla, incluyendo la suya, que aún no se convierte a Dios, que aún no se rinde a Él, que aún no le entrega su vida, toda rodilla de los que están en el cielo y la tierra y debajo de la tierra se va a doblar ante Él. Y no solo eso, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Se lo puede leer ahí, busque ahí en su casa, en su Biblia, Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11. Y oiga bien, como es seguro que toda rodilla se doblará, o se dobla aquí, o se dobla allá. O su rodilla se dobla aquí en la tierra en señal de rendición, en señal de entrega total e incondicional para salvación, o, óigalo bien, o se va a doblar el día en que Él venga a juzgar a aquellos que le rechazaron como su Señor y Salvador y menospreciaron su grande salvación, entre los cuales usted tristemente estará incluida para recibir esa sentencia de condenación. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. De modo que yo quiero que usted medite en esto. Usted, querida persona, que aún no se rinde a Dios, que aún no se entrega total e incondicionalmente a Dios, confiando en Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador. ¿Cuándo quiere doblar esa rodilla? ¿Cuándo la quiere doblar? O la dobla aquí para salvación, o la dobla ya el día del juicio para condenación. ¿Cuándo la quiere doblar? Yo espero que usted decida hacerlo aquí, cuando aún hay esperanza, por cuanto hoy es día de salvación, dice el Señor. Y la quinta y última razón en lo que respecta al Señor Jesús es porque al resucitar, cuando Jesucristo resucitó, Dios el Padre lo puso por cabeza de la iglesia, la cual Él ha comprado con su sangre. Entonces, la quinta razón es porque cuando Jesucristo resucita, Dios el Padre le pone por cabeza de la iglesia que Él ha comprado con su sangre. En Efesios capítulo 1, verso 22 leemos: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Y esta autoridad de Jesucristo como cabeza de la iglesia es enfatizada por el apóstol Pablo
también en esta misma carta a los Efesios, por si usted desea leerlo, allá en el capítulo 4, verso 15, y en el capítulo 5, verso 23. O sea, lo cual vemos es muy importante para cada cristiano, cristiana. Ahora, ¿qué significa que Cristo es la cabeza de la iglesia? Significa que Él es el jefe supremo de la iglesia. O sea, no es un hombre el jefe supremo de la iglesia, no. Cristo es el jefe supremo de la iglesia y todas las demás personas que sirven de alguna manera como ancianos, como obispos, como apóstoles, como diáconos, como evangelistas o como diaconisas, todas estas personas solamente somos siervos de ese jefe supremo, a quien por cierto daremos cuentas. Es por ello que el apóstol Pablo exhorta o anima a los ancianos de Éfeso, allá en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 28. Por tanto, mirad por vosotros, dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para apacentar, para alimentar, para cuidar, para proteger la iglesia del Señor. ¿De quién es la iglesia? ¿De quiénes son los redimidos? La iglesia del Señor, dice, la cual Él ganó por su propia sangre. Y por cierto, deben hacerlo con el deseo de servir. Deben hacerlo con el deseo de servir, no por ganancia deshonesta o avaricia, no enseñoreándose o con autoritarismo sobre el rebaño, como por cierto, tristemente, hacen muchos que dicen que son siervos de Dios cuando ellos mismos son los señores de su vida, porque aún no se han rendido a Dios verdaderamente, y son los señores del rebaño que dicen Dios les ha puesto a pastorear. Como bien lo escribió el apóstol Pedro allá en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2, en donde exhorta a los ancianos en esta carta universal o a los pastores, escribiéndoles, inspirado por Dios, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, con ese espíritu de servicio. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Por qué? Porque, amados y amadas, los redimidos, las ovejas son de Jesucristo. La iglesia es de Cristo, la cual es su cuerpo. Pero en este punto, para terminar, no solo quiero dirigirme a los pastores, sino también decirles algunas palabras a ustedes que dicen ser cristianos y cristianas, que dicen haber experimentado el nuevo nacimiento. Y estas palabras son: si tú eres su oveja, si tú eres una oveja de Jesucristo, Él no solo es tu buen pastor, Él también es ¿qué? Tu Señor. Si está claro, Él no solo es tu buen pastor, tu amado Salvador, tu amigo bueno, tu amigo fiel. Él también es tu Señor. Y por cuanto Él es tu Señor, tu vida debe de estar rendida. Oye bien, tu vida debe de estar rendida a Él continuamente. Tu vida debe de estar rendida a Él, y mi vida también, continuamente, de manera total e incondicional. ¿Para qué? Para amarle con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, pero también para agradarle en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia, obedeciendo su palabra para honra y gloria suya y por amor y gratitud, es decir, con la intención correcta, no por temor o interés,
sino por amor y gratitud. Y amados y amadas, si la resurrección del Señor Jesús es importante, porque Él demostró ser todo lo que hemos considerado por amor a cada uno de nosotros y por amor a su iglesia, al resucitar al tercer día. Yo pregunto, ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿Qué vamos a hacer a cada uno de los aquí presentes? ¿Qué vamos a hacer cada uno de los aquí presentes en respuesta a su gran amor? Y cada uno debe responder esta pregunta a Dios. Cada uno debe de responder esta pregunta a Dios. Y yo quisiera que nos despidiésemos en oración, inclinando nuestras cabezas en señal de reverencia y decirle a Dios primeramente, gracias por tu amor. Gracias por habernos enviado a tu Hijo, en quien te deleitabas y te sigues deleitando, para que se hiciese un ser humano como nosotros, para que muriese en nuestro lugar, para recibir el castigo que nosotros debíamos haber recibido por haber pecado tanto contra ti. Pero gracias también porque Jesús resucitó. Porque Jesús resucitó y su resurrección confirma que es el Hijo de Dios, es decir, el Mesías, el ungido, el separado por ti para ser nuestro Salvador. Pero también esto confirma lo que Él es y será siempre. Alguien que no puede mentir, alguien que habla siempre la verdad y en quien podemos confiar siempre. Pero además, Señor, gracias por ponerlo como el Señor sobre todos nosotros. Pero antes de ello, gracias por sentarlo en la gloria. Gracias por sentarlo en la gloria y prometernos que un día estaremos con Él si perseveramos hasta el fin. Pero también gracias por ponerlo como Señor de todos nosotros. ¿Por qué? Porque es estando en obediencia a Él en que realmente estamos guardados. Realmente estamos seguros. Estando en obediencia o viviendo en obediencia a Cristo es donde estamos seguros. Pero también gracias por hacerlo cabeza de la iglesia. Gracias, Señor. Y gracias por enseñarnos todas estas cosas. Gracias por enseñarnos todas estas cosas. Y yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que estas verdades impacten no solo la mente, sino también el corazón de cada uno de los que estamos aquí presentes. A unos para consagración y a otros para conversión. A unos, Señor, para una mayor consagración cada día a ti, Señor, por amor y gratitud a ti, para tu honra y para tu gloria. Y a otros, los que aún no se han rendido a ti, los que aún no se han convertido, para salvación y vida eterna. Y nuevamente, Padre, esto te lo ruego, te lo suplico en el nombre de nuestro amado y bendito Señor y Salvador Jesucristo, para que sea hecho en la vida de cada uno de nosotros, de acuerdo a la condición de cada uno, Padre. Amén.